Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos. Bienvenido a nuestro 8º episodio. Soy su anfitriona, Elena Lau, agente inmobiliario y presidenta de Union Real Estate. El día de hoy le estaré presentando la situación del mercado inmobiliario de Greater Boston y tengo el placer de tener nuevamente a Martín Yao. Bienvenidos, Martín. Gracias, Elena. Buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos oyentes del Facebook y felicitaciones por tu segundo mes de programa, Elena. Y un placer siempre estar aquí de invitado, un honor. Muchísimas gracias. Bueno, Martín hoy nos trae sobre los programas de préstamo hipotecario no convencionales. Si usted no califica para los programas convencionales, tal vez esta sea su solución. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar sobre los números en bienes y raíces. En el mercado de casas de una familia, el mes pasado de junio se han vendido 1,170 casas, que ha disminuido como un 28% comparando al año pasado y un 12% de caída comparado al mes anterior. En lo que corresponde a los días promedio en el mercado, se han tomado como 42 días. Es un incremento de 17% comparación del año pasado y una disminución de 6% a comparación del mes pasado, con un precio de venta promedio de $868,000, que ha sido un incremento como de 7% comparando el año pasado, que es una buena noticia, y entre como 3% a comparación del mes pasado. Ahora vamos a ver el dato de semana a semana. En cuestión de días en el mercado, vemos que se ha establecido a 36 días en el mercado. En cuestión de propiedades que están bajo contrato, tenemos esta semana pasada con 440 casas. Como vemos, ha sido un incremento constante semana a semana desde que hemos reabrido el estado. En cuestión de números de casas vendidas, ha habido un incremento de casas como un 85% comparado con el año anterior, por lo que son buenas noticias. Y en cuestión de precio, a comparación a lo que se vende, vemos que se está estableciendo, por lo que es una buena noticia tanto para los compradores de casas y a los vendedores, ya que el mercado está muy competitivo con múltiples ofertas y muchos de ellos vienen sin contingencias. En cuestión del mercado de condominios, el mes pasado se vendió 769 condos. Ha caído como un 40% comparado al año pasado y comparado del mes anterior como un 35%. De lo que deduzco de estos datos es que actualmente, como las casas están ocupadas no solamente para vivir, sino para trabajar y estudiar, muchos de los compradores han querido cambiar su casa a una casa de una familia o una casa más grande, por lo que tal vez las ventas de condominios han bajado un poco. En cuestión a los días promedios en el mercado son 40 días, un incremento de como 8% del año pasado, pero a comparación del mes pasado ha disminuido un 11%. En cuestión de precio de venta promedio tenemos a $690,000, ha bajado un 19% comparado con el año pasado. En cuestión de datos de semana a semana, vemos que en esta semana pasada se ha tomado como 40 días desde que se pone la propiedad en el mercado hasta que se cierra la propiedad. En cuestión de ventas bajo contrato, tenemos 312 contratos que se han cerrado, que han estado en oferta bajo contrato, y esto es un incremento de 28% comparado al año pasado, que son buenas noticias también. Y en cuestión de números de ventas,
tenemos 236, que como ven en esta gráfica, estamos encaminando muy bien las ventas de condominio. Bueno, esto es lo que yo tengo sobre los datos de este mes, y en cuestión de precio estamos viendo lo mismo, están estabilizados. Bueno, si necesitan ayuda, tienen alguna pregunta más sobre de cómo están manejando, funcionando el mercado a nivel local, me pueden contactar. Bueno, ahora voy a presentar a Martín Yao. Como presenté el mes pasado, Martín tiene un resumen bien extenso. Él es gerente de ventas y oficial de crédito senior de Cross Country Mortgage. Tiene más de 16 años de experiencia en la industria de financiamiento inmobiliario residencial, más de 2 décadas de experiencia en inversiones de proyecto inmobiliario en los Estados Unidos y también en Latinoamérica, y más de 15 años de experiencia invirtiendo y remodelando propiedades en Nueva Inglaterra. Bienvenido, Martín. Muchas gracias nuevamente, Elena, por la invitación. Como te digo, es un placer estar aquí nuevamente y felicitaciones por tus 2 meses de programa, que es algo bastante bueno para la comunidad de Facebook y para las personas que están interesados en adquirir propiedad o bien raíz. Bueno, pasemos al tema de hoy, Elena, que yo sé que es un tema que te interesa a ti muchísimo, porque le da la oportunidad, como tú bien lo dijiste en la introducción, a aquellas personas que creen que no pueden calificar por un financiamiento convencional, y lo voy a explicar más adelante qué es un financiamiento convencional, o han ido a un banco, a una financiera, a un credit union y los han denegado porque no han cumplido con estas políticas convencionales que ahora se han puesto un poco más estrictas. Entonces tenemos aquí la alternativa, programas no convencionales que, como te lo dije hace unos meses, o sea, al inicio de esta pandemia, que nosotros lo definimos como mediados de marzo, estos programas se habían puesto o en espera o en stand-by, o muchos de ellos habían desaparecido. Pero nuevamente los lenders que ofrecen este tipo de programas, o las financieras que ofrecen este tipo de programas, han visto que la situación del mercado apremia y es menos riesgosa para poder seguir ofreciéndolos, y se ha vuelto a lanzar muchos de estos programas al mercado casi de la misma manera que los teníamos a finales de febrero. ¿Ok? Entonces pasemos a enseñarte la presentación que he preparado para el día de hoy. No sé si ves mi pantalla. Perfecto. Entonces, estos son los famosos programas hipotecarios no convencionales. ¿Qué son los programas hipotecarios no convencionales? Bueno, aquí voy a tener que hacer una traducción rápida de qué son los programas hipotecarios no convencionales. Espérate un momentito. Ya. Sí, los programas hipotecarios no convencionales son aquellos que reemplazan a los programas o a las políticas convencionales. ¿Qué son las políticas convencionales? Son aquellas políticas que fueron definidas por estas instituciones que están esponsoreadas o, digamos, que están validadas por el gobierno, que son las famosas instituciones de Fannie Mae y Freddie Mac. Ellos generaron unas políticas convencionales que, para darte una definición básica, Elena, para nuestro público oyente, ¿no? Generalmente las políticas convencionales siguen la política del 222. ¿Cuál es la política del 222? Son 2 años de historia de crédito en este país, 2 años de historia de trabajo, en la misma línea de trabajo que una persona tiene que tener, y 2 años de estatus legal en este país. En otras palabras, la gran mayoría de programas y de financieras que dan o ofrecen programas o financiamiento o hipotecas para personas que quieren comprar una propiedad en Estados Unidos, tienen de alguna manera que cumplir con estos lineamientos, ¿no? En otras palabras, tienen que tener 2 años de historia de crédito demostrado a través de los buros de crédito, que son 3 en ese país, 2 años de historia de trabajo en la misma línea de trabajo. O sea, no puede la persona dentro de los 24 meses cambiarse de línea de trabajo. En otras palabras, si esa persona tiene un trabajo en el campo médico y decide irse a la industria de restaurantes, ¿no? Eso ya incumple con la política y tenemos que
empezar el reloj de nuevo hasta que esa persona tenga 2 años en la industria de restaurantes. Pero la persona sí se puede cambiar de compañía, porque haz de cuenta que trabaja en la industria médica y otro hospital le pide o le ofrece un trabajo básicamente en la misma línea. Esa persona se puede cambiar a otra compañía siempre y cuando mantenga los 2 años de línea de trabajo. Y lo otro que es bastante importante son los 2 años de la legalidad en este país, que vendría a ser, esa persona debe cumplir con 2 años de ciudadanía o de residencia o tener un permiso de trabajo válido y vigente que le permita laborar en esta economía o de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Como te estaba diciendo, estas financieras están otorgando este tipo de préstamos alternativos a aquellas personas que no cumplen con esos lineamientos convencionales, pero sí podrían cumplir con lineamientos que les permitan a ellos hacer pagos o financiarse una propiedad. Y eso es lo que toman en cuenta, ¿no? Es bastante, aquí se aplica mucho sentido común cuando se evalúa este tipo de tratos. Los 5 programas más importantes básicamente en esta gama de programas son lo que yo lo considero los fabulosos 5, que son 5 programas. El primer programa es el programa de estados de cuenta bancarios, que reemplaza los ingresos formales. Después, el programa número 2 es el programa de condominios no garantizables o apartamentos no garantizables. El tercer programa es el programa del ITIN, el del número ITIN, o el número de Tax ID, o en español, el número de tributos, el número de contribuyente para tributar impuestos en este país. Y el número 4 sería el famoso ratio de cobertura de gastos de una propiedad, sobre todo cuando es una propiedad de inversión. Y el número 5 es el programa para extranjeros. Veamos uno por uno y creo que en estos slides todo está traducido al español. Programa número 1 es el programa que cuenta solo con estados de cuenta bancarios. Este es un programa excelente para aquellas personas que son empresarios o son dueños de negocio. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no declaran todo lo que deberían declarar. En otras palabras, los ingresos que ellos realizan no los declaran en su integridad al IRS o dentro de sus impuestos. Entonces, este tipo de clientes no calificarían si están en el ambiente convencional. Pero bajo este programa, esta persona se le permite a esta persona mostrar 24 meses de estados de cuenta de banco, sea estados de cuenta personales o de negocio, para demostrar sus ingresos. Y lo que nosotros vemos es el flujo del negocio, o sea, el flujo de depósitos que él tiene en esas cuentas bancarias en relación al tipo de negocio que tiene esa persona. Por ejemplo, si es un contratista, y ese contratista por lo general tiene depósitos que acumulados suman $6,000 mensuales, los tomamos en cuenta para poder calificar a esa persona. El tercer punto es que no se requiere ni declaración de impuestos ni estados de pérdidas y ganancias, que eso es grande. Porque acuérdate que no todos nuestros amigos empresarios o amigas o amigos empresarios declaran todo lo que ganan. Luego, bajo este programa podemos financiar hasta el 80%, o sea, podemos darle un 80% de financiamiento del valor de la propiedad y hasta un monto de préstamo de $3 millones. No requerimos la necesidad de que esa persona sea 100% propietario de su compañía o de su negocio. Puede tener socios y él puede tener una porción minoritaria, por ejemplo, del 30%, igual puede calificar. Se aceptan estados de cuentas personales y de negocio, o sea, no solamente estados de cuenta de banco del negocio en sí, sino también se aceptan los estados de cuenta personales de cada persona que está aplicando. Y no sé, los registros de sobregiros y esos registros de cheques sin fondos en realidad no afectan la aprobación de la persona. En el ambiente convencional, si la persona que está calificando o la financiera que está calificando a esa persona ve un cheque sin fondo en la cuenta o un sobregiro, por lo general deniega la transacción o hace bastantes preguntas. En este caso no, si se ve
uno que otro y no es, en realidad no afecta la posibilidad de que esa persona pueda financiarse una propiedad, en realidad no lo tomamos en cuenta y puede esa persona calificar. Veo que tienes preguntas, Elena, porque te veo con los ojos abiertos, ¿no? Y sorprendida lo que te estoy contando. No te escucho. Ok, bueno, muchísima información. En cuestión de este programa, o sea, está comentando que no se necesitan ingresos formales. O sea, no vas a chequear los tax returns, los 1099. Las colillas de cheques, exacto. No se necesita ese tipo de requerimiento formal que lo necesitaríamos en un préstamo convencional. ¿Y qué tipo de estatus debe, o sea, tiene que tener el comprador? De estatus legal, Ajá. como te digo, en este programa no tiene que declarar sus impuestos y puede ser una persona que no tiene, o sea, que tiene carnet, por ejemplo, un carnet de extranjería. Puede ser un extranjero siempre y cuando tenga una empresa formal funcionando en los Estados Unidos. Ok. ¿No? Yo más adelante te voy a explicar el programa para extranjeros, pero aquí puede mezclar ese tipo de clientes para ofrecerle este tipo de programas, ¿no? Y con tal de que esa persona tenga una visa vigente en este país. Okay. Vigente, actualizada y que no ha sido expirada. Ok. Bueno, sigamos con la próxima información. Ok. El segundo programa, Elena, es un programa que te va a interesar muchísimo porque para muchos de tus clientes que quieren comprar condominios, es el programa para compra de condominios no garantizables o de financiamiento de condominios no garantizables. ¿Qué es un condominio no garantizable? Es aquel condominio que no cumple con las políticas convencionales, ¿no? De préstamos convencionales ni de préstamos gubernamentales. Eso quiere decir, te doy un ejemplo de ese tipo de condominios. Por ejemplo, si el condominio está ubicado en un proyecto o en un edificio donde el 50% es una propiedad o una porción es una propiedad comercial, eso por lo general no puede ser financiado por un préstamo convencional o del gobierno. O, por ejemplo, si el condominio es un condominio nuevo en un edificio que recién se ha construido, por lo general la primera unidad es bien difícil de financiar a través de un préstamo convencional. Este programa permite ese tipo de situaciones porque, como te digo, mucha de la evaluación que se hace en ese programa tiene que tener sentido. ¿Ok? Entonces se pueden financiar propiedades primarias, o sea, propiedad donde la persona la va a ocupar o también de inversión. Podemos financiar hasta el 75% del valor de la propiedad y hasta montos de $2 millones, ¿no? Como te estaba comentando, pueden ser construcciones nuevas desde la primera unidad hasta una unidad que está en un edificio donde el 50% de ese edificio tienen unidades comerciales que por lo general no cumplirían con los lineamientos convencionales. Se aceptan, ¿no? O se toman activos líquidos de la persona. En otras palabras, si por ejemplo uno de tus clientes es retirado y no tiene cómo demostrar ingresos formales porque ya no trabaja para una compañía, ya no recibe un salario, un sueldo y no tiene un negocio, pero tiene buen dinero en su cuenta o inversiones en activos líquidos que podrían ser sus fondos de retiro, o ha invertido en bolsa, o ha invertido en acciones de valores o en bonos, etcétera, nosotros podemos tomar esos activos líquidos, dividirlos entre 120, que son las 120 mensualidades que nosotros consideramos que esa persona tiene que cubrir para obtener un financiamiento, a pesar de que el financiamiento es de 360 meses, y utilizar ese resultado como si fuera su ingreso, como si fuera el ingreso de la persona para poder calificarlo y que cumpla con el ratio de nivel de endeudamiento. Y finalmente, ¿no? Aquí se puede financiar compras y refinanciamientos, inclusive refinanciamientos donde la persona va a retirar dinero. Oh, qué bien. ¿Tienes una pregunta o Lo explico pregunta a la muy audiencia? bien. Lo explico muy bien. Ok, perfecto. Entonces continúo. El tercer programa es un programa muy interesante, Elena, sobre todo para nuestra comunidad hispana, ¿no? Que ellos están padeciendo, ¿no? Mucho con los cambios políticos que han habido últimamente, desde pues, que comenzó este nuevo gobierno. Es el programa del Tax ID, que yo lo conozco, o el programa ITIN, que es el programa donde la persona solamente necesita
un número de contribuyente de impuestos al IRS y no necesita un número de seguro social. Lo que te quiero decir entre dientes aquí es que la persona no necesita tener un estatus legal formal, puede ser que esté en una transición, pero no necesita tener un estatus legal formal para poder obtener un financiamiento hipotecario. Aquí solamente se le pide que la persona haya declarado 2 años de impuestos al IRS, por eso es que se pide ese número de contribuyente de impuestos, o también declara o sea, que esté declarando los impuestos y tenga 24 meses de estados de cuenta donde se pueda mostrar el flujo de ingresos o el flujo de entradas de dinero que haya tenido. Se puede financiar a través de este programa hasta el 75% del valor de la propiedad, pero solamente lo podemos hacer para propiedades que la van a ocupar, no puede ser para propiedades de inversión. ¿Okay? El puntaje mínimo requerido acá es 600, pero en este caso hay veces personas no han generado crédito en este país, también es aceptable. Se acepta 100% de obsequios de parientes para cubrir el down payment o la cuota inicial del 25% que se requiere, o para cubrir los gastos de cierre de la transacción. Se puede financiar todo tipo de propiedad residencial, en otras palabras, propiedades de 1 a 4 familias o condominios, y el préstamo, o sea, el monto máximo del préstamo es hasta 650,000, y también se puede financiar compras y refinanciamientos, pero en este programa no se permite que en el refinanciamiento se retire dinero, solamente para refinanciar el préstamo existente que tiene. Un buen programa, definitivamente. Y es un muy buen programa, especialmente para nuestros hermanos hispanos que están padeciendo. Yo tengo muchos clientes que están en ese proceso de transición, de obtener la renovación de sus permisos de trabajo, pero lamentablemente Inmigraciones tampoco está cumpliendo con dárselos en su debido momento, y ellos podrían acceder a un programa como este y pueden comprar. Ok. Ok, continúo. Bueno, ¿cuál será el próximo programa? Ya, el cuarto programa es el programa de ratio de cobertura de gastos. Es un programa fabuloso para inversionistas. Para mis clientes inversionistas, este programa les encanta. ¿Por qué? Porque como sabemos, muchos inversionistas son empresarios, y esos empresarios a veces no demuestran todos sus ingresos. Entonces, al no poder demostrar sus ingresos formalmente, no califican para programas convencionales, ¿no? Porque lamentablemente en sus impuestos tampoco figura un ingreso relativamente alto que es suficiente para cubrir una mensualidad de pago de una hipoteca. Entonces, este programa los ayuda a que ellos puedan seguir comprando propiedades de inversión, porque solamente se toma el flujo de caja de la propiedad que están comprando. En otras palabras, lo que nosotros hacemos es tomar las rentas, o sea, los ingresos de rentas netas que está generando esa inversión, ¿ok? Y la dividimos entre lo que nosotros denominamos PITI, que es el principal interés, los impuestos, el seguro, y quizá gastos de la asociación si es un condominio. Y si ese resultado nos da un resultado positivo, mayor, en otras palabras, bueno, no necesariamente positivo, un resultado mayor a 1%, esa persona está aprobada. Entonces, le da la posibilidad de comprar inversiones que están generando un buen flujo de caja sin tener que demostrar ingresos, que eso es bastante grande. En este tipo de programa podemos financiar hasta el 70% de financiamiento, de montos de préstamo hasta $750,000. Podemos financiar compras y refinanciar con ese programa estas propiedades de inversión, y también podemos retirar dinero de estas propiedades, o sea, es un refinanciamiento con retiro de dinero, y podemos financiarle hasta 10 propiedades adicionales a las que esa persona ya tiene financiada por otros medios. O sea, si la persona se da cuenta, si es un inversionista como los tuyos, Elena, que tiene 100 unidades o 100 propiedades de inversión y quiere comprar 10 propiedades más, yo puedo ayudarlos a financiarlas con este programa. Y finalmente, aquí sí aceptamos condominios no garantizables y personas que son extranjeros y que tienen un carnet de extranjería o no tienen pues una ciudadanía, residencia o permiso de trabajo. ¿Ok? Y finalmente, no sé si tienes alguna pregunta, Elena. No, bueno, o sea, tengo entendido, con los programas convencionales solamente se le permite 5 préstamos por inversionista.
En este caso, usted está comentando que puedo tener hasta 10 préstamos de inversión. Así es. Y solamente ahí te hago un hincapié. Anteriormente era lo que tú me mencionabas, no podía haber 5, es más, eran 4. Hasta, a través de un préstamo convencional no podían financiar máximo 4 propiedades con financiamiento, ¿no? En el año 2009-2010 hubo un cambio y una flexibilidad para tratar de poder ayudar a muchos de estos inversionistas que estaban padeciendo por la recesión, y lo aumentaron a 10 unidades, pero hasta ahí no más. El programa convencional ya no puede financiar más de 10 unidades, 10 propiedades con un préstamo. Y incluye las propiedades que tú ya has comprado a través de otros programas. O sea, si tienes propiedades compradas con un préstamo del gobierno, haz de cuenta tienes una propiedad comprada con un préstamo del gobierno, esa propiedad se incluye dentro de los 10, de la cuenta de 10. En este programa te podemos ampliar esa cobertura de financiamiento y financiarte 10 unidades nuevas adicionales a lo que tú tienes. No importa que tengas 100 propiedades y 100 con financiamiento, puede ser con financiamiento hasta privado, yo puedo financiarte 10 unidades más a través de este programa. Es mucho más económico que ir por un hard money lender. Claro, el hard money lending o el préstamo privado es caro. Como tú bien sabes, ¿no? En estos momentos o sea, las tasas de interés están entre el 10 al 12% anual. Este programa es básicamente un 1,5 o 2% más que una tasa convencional, que estamos hablando del 6% bajo o 6,5%, que no, en realidad es relativamente cómodo para el tipo de riesgo que está pasando la financiera al poder suplir o financiar estas propiedades a estos inversionistas. Ok. Bueno, ¿y cuál será el último programa que nos presenta? Y nuestro último programa, que prácticamente, que yo sé que lo estabas esperando con ansias, es el programa para extranjeros. Este es un programa donde la verificación de ingresos se puede hacer a través del empleador en el extranjero, simplemente con una llamada telefónica de la financiera, ¿no? O del lender, y también se puede hacer una validación con el contador de esa persona, en el caso que tú mencionaste hace unos minutos, si es que esta persona tiene es un extranjero, pero tiene un negocio físicamente ubicado en Estados Unidos. El contador puede validar ese negocio existente. No se requiere declaración de impuestos, que eso es grande, porque no tienes que declarar tus impuestos en este país para poder acceder a este programa y ser aprobado por este programa. El reporte de crédito que exigimos, o sea, puede ser un reporte de crédito del extranjero. Hay muchos países que ya tienen reportes constituidos y dan un score de crédito. Nosotros podemos utilizar ese tipo de reportes para calificarlo, sobre todo para calificarlo en cuanto a la tasa de interés. Podemos financiar a través de ese programa hasta el 65% del valor de la propiedad. En otras palabras, requerimos que esa persona venga con 45% de cuota inicial. Anteriormente era un poquito más alto, era al 75%, pero lamentablemente por estos cambios que han habido dentro de esta situación de COVID-19, ¿no? Se bajó al 65%. Podemos financiar propiedades primarias, secundarias y también de inversión. Y utilizamos para la cuota inicial y para los gastos de cierre dinero que esa persona pueda tener en el extranjero. La única condición es de que ese dinero lo tenga 30 días en un banco o en una financiera, sea en este país o sea en el país de origen de ellos. ¿Ok? Se aceptan muchos tipos de visas, en realidad casi todas las visas, con tal, como te estaba mencionando, que estas visas estén vigentes y en buen estado y que no hayan expirado. Y finalmente, podemos aplicar el programa de ratio de cobertura de gastos en este tipo de clientes. Ok, una preguntita en este programa. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente por tu invitación. No, gracias. Una pregunta sobre este último programa de financiamiento. Para los extranjeros que no tienen visa, ¿califica para este tipo de programa? Muy buena pregunta, Elena, porque yo sé que varias personas lo tienen en mente. Para los extranjeros que no tienen visa en este país, lamentablemente no califican a este programa. Tienes que tener algún tipo de visa, inclusive una visa de turista,
Si tienes una visa Ok. B1, B2, aceptado. Y acuérdate, tiene que estar actualizada y tiene que estar vigente, no puede ser una visa expirada. Ok. ¿Ok? Y si hay un extranjero que quiere comprar aquí en este país, va a tener que pasar por el trámite de sacar una visa no vigente y Ok. aprobada por inmigraciones. Bueno, en nuestra audiencia tuvimos una gran participación, por lo que yo quiero agradecer a nuestra audiencia. La doctora Liliana Gómez tiene muchas preguntas, por lo tanto ella quiere contactarlo directamente con su lista de preguntas. Doctora Liliana, muchísimas gracias por sintonizarnos. ¿No? Espero que usted también esté en el programa nuevamente muy pronto y siempre muy agradecido por todo el apoyo que nos da. Y definitivamente la voy a llamar apenas termine el programa. Ok, muchísimas gracias. Y también tenemos a José Obrador, con quien al parecer también se benefició con todos los datos que dio. Y también le puede servir a sus clientes. Tal vez le puede dar una llamada también a José. José, no, muchísimas gracias por la sintonía. Definitivamente vamos a estar conversando inmediatamente, apenas termine el programa, el día de hoy. Bueno, Martín, muchísimas gracias por todo, siempre apoyando este programa y dándonos buenas informaciones a mí y a la audiencia. No, muchas gracias a ti, Elena, y como te digo, siempre un placer estar en tu programa y felicitaciones nuevamente por tus 2 meses en el aire. Muchísimas gracias. Bueno, para las personas que me quieren contactar por una pregunta sobre el mercado o quiere que lo conecte con Martín, me pueden contactar por medio de mi número telefónico o mi correo electrónico. Bueno, para la próxima semana nuestra invitada especial es Abby Nguyen Burke, que trabaja con Eastern Bank, quien nos hablará sobre el programa de PPP y de cómo podemos pedir el forgiveness. Por lo que sintonicen a nosotros el próximo miércoles por el mismo canal y a la misma hora. Muchísimas gracias.